Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy seguimos con el ciclo de videoconferencias de Hidroblan 2020 y hoy vamos a estar con Nelcy Plaza Guzmán. Ella es enfermera de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá y actualmente hace parte del programa de ABOT Educando para el Futuro. Nelcy hoy nos va a estar hablando acerca de la importancia de la planificación familiar en situación de aislamiento y en el contexto actual de la pandemia. Entonces, vamos a empezar y le voy a dar la palabra a Nelcy. Nelcy, yo voy a compartir la pantalla y tú empiezas la presentación. ¿Listo? Listo, perfecto, Daniel. Muchas gracias por esa presentación y sobre todo por esta invitación, ¿no? Hoy con un tema clave e indispensable para todos y todas en este momento de aislamiento. Entonces, muchas gracias por la invitación y a todos los que me están viendo y a todos los que participan de esta charla, 1.000.000 de gracias. No te escucho. Listo, ya. Eso te iba a decir, que activaras la cámara. ¿Listo? Entonces, dame Listo, un segundo ahí listo. quieto. Listo. Ya arrancamos, ¿cierto? Ya tenemos presentación ahí lista. Entonces, bueno, una temática indispensable para todas las personas en este momento. Vamos a hablar de la planificación familiar. Voy a hablar de las herramientas que tenemos con el tema y cómo lo podemos utilizar, para qué personas es apto, qué beneficios podemos tener con la planificación, qué efectos secundarios se pueden tener y qué recomendaciones podemos tener en cuenta en esta parte de la planificación familiar. Entonces, sean todos bienvenidos a esta charla de la importancia de la planificación familiar en situaciones de aislamiento. Sin más preámbulos, demos inicio a esta parte que les tengo preparada. Siguiente, por favor. Bueno, tema importante a tratar en este momento, ya que cada persona la vive de acuerdo a la circunstancia que esté pasando. Entonces, de repente hay diferentes parejas en estos momentos, ¿cierto? Entonces, encabezarían esta lista las convivientes, las que viven en la misma casa, que están los 24/7 y están permanentemente pues juntos. De repente se les antoja las relaciones sexuales a todo dar, o habrá otras que no tanto, ¿sí? Pero pues el común denominador de estas parejas es que pueden tener sus prácticas sexuales libremente, ¿cierto? Está ese contexto, o está el contexto de aquellas parejas que no son convivientes, ¿sí? Es el ejemplo de nuestros adolescentes, que se encuentra cada chico o cada personaje en su casa, ¿sí? Y pues obviamente existe este distanciamiento y las relaciones sexuales serían un tema muy fortuito, ¿listo? Y está el otro contexto de aquellas personas que no tienen ningún tipo de pareja,
¿cierto? Entonces, se dará el momento que cuando se termine toda esta situación, saldrán y buscarán aquella relación sexual, ya sea esporádica o pues ya formal, ¿sí? Y vivirá esta parte de su vida. Entonces, se vive dependiendo a las circunstancias y al momento que cada persona esté viviendo, perdón. Pero, ¿qué es lo indispensable en esta parte? Pues que se tenga la información correcta, ¿sí? Que se sepan las herramientas que se tienen en esta parte para evitar los embarazos no deseados o no planeados. ¿Listo? Siguiente. Todas las parejas o todas las personas, mejor, tenemos derecho a determinar lo mejor que se pueda el curso de nuestras vidas. Si se quiere tener hijos, si no se quiere tener hijos, en qué momento, con quién, ¿sí? Y pues dependiendo a la situación, ¿cierto? Para esas decisiones tenemos herramientas claves e indispensables que son todas las formas de planificación familiar que tenemos en este momento y que le apuntan al proyecto de vida que cada persona tiene, ¿cierto? Cada persona es un mundo diferente y piensa y por ende siente diferente, entonces para cada persona hay una opción, entonces ya vamos a ir viendo que en este mundo de la planificación familiar existen muchas opciones y lo ideal es escoger alguna y de verdad utilizarlas adecuadamente. Entonces vamos a ver con detenimiento qué nos trae cada una. ¿Listo? Siguiente. Acá, importantísimo contextualizarnos. Si no le prestamos atención a esta temática, si no le damos la importancia que esto requiere, estamos viendo en estos informes o en estas noticias que nos brindan los medios que para más o menos diciembre o enero seremos 7 millones de habitantes más, ¿cierto? Y esto debido al confinamiento y a la pandemia pues que estamos viviendo. Entonces, para esto necesitamos la información. A esto es que yo me dedico diariamente a educar a la población y a brindarles las herramientas necesarias que se deben tener en esta parte pues para evitar estas consecuencias. Bueno, entonces continuemos. ¿Y qué tenemos en el mundo de la planificación familiar? ¿Sí? ¿Qué de tanto que les estoy ofreciendo les puedo hablar y les puedo recomendar para que lo tengan muy, muy presente y sobre todo que me ayuden a replicar esta parte, ¿no? O sea, les sirve a los que me están viendo y los que me están escuchando, pero si ustedes pueden dar un consejo y pueden servir de eco para las personas que están en su entorno, pues bienvenido, ¿cierto? Son herramientas que se deben tener presentes y se debe hablar de ellos sin tanto tabú ni sin tanto velo, pues porque por eso es que se ocasionan tantos embarazos no deseados y no planeados, ¿sí? Porque no se habla del tema. Entonces, como podemos ver, tenemos un amplio portafolio en esta parte de la planificación familiar, varias herramientas de donde nos podemos agarrar, ¿sí? Y es una decisión libre y sobre todo individual, ¿cierto? Cada persona decide cómo vivirlo, pero lo ideal es que sea de una forma responsable para que se lleve esto placenteramente, ¿cierto? Y también algo indispensable y clave es que ninguno de esos métodos que estamos viendo ahí en pantalla es 100% efectivo, ¿cierto? Todos tienen un rango de error, un rango de falla. Entonces, lo ideal es que siempre se lleve a cabo con un término que nosotros denominamos la doble protección, ¿cierto? Siempre estar presente el preservativo y adicional un método anticonceptivo para que estos dos junticos y presentes en una relación sexual nos brinden a nosotros una mayor confianza, una mayor efectividad en esta parte. Entonces, vemos que existen varias opciones y ya vamos a hablar de cada una individualmente. Siguiente. Pero también es importante el integrar a nuestras parejas, ¿cierto? En esta parte netamente se le deja la responsabilidad a nosotras las mujeres. Entonces, vaya usted, mija, planifique, mire a ver qué se toma, qué se pone, o mire a ver usted qué hace,
pero yo no quiero tener hijos, o yo no quiero ser papá, o yo no quiero tener más bendiciones por el momento. Entonces, no, esto es responsabilidad de dos, ¿es cierto? Las relaciones sexuales son de dos, la responsabilidad es de los dos. Así que, hombres, también bienvenidos a saber de esta parte, ¿cierto? Esta temática nos corresponde a todos y a todas, ¿sí? El hecho de yo tener la información me brinda a mí un conocimiento para poder elegir y para saber con qué método está planificando mi pareja. Y con eso, pues, no se llevan después sorpresas ni dolores de cabeza. En el tema de planificación familiar para los hombres, no tengo muchas opciones, solamente tenemos el preservativo masculino y la decisión radical y definitiva, que es la vasectomía, ¿sí? Pero eso no los hace exentos de saber el resto de métodos anticonceptivos que existen y cómo funcionan y cómo podemos ayudar a nuestra pareja a utilizarlos. Entonces, bienvenidos también los hombres en esta parte tan fundamental. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y bueno, si vemos el contexto actual, lo que estamos viviendo, por lo que estamos cursando todo el mundo, es complicado, ¿cierto? Tiene unas medidas de seguridad sanitarias y demás para evitar la propagación de este virus, y más si lo vemos desde el entorno de un embarazo, ¿no? Entonces, un embarazo es una condición que tiene pues la mujer, obviamente es natural y no es un proceso pues de enfermedad ni nada de este tipo de cosas, pero sí amerita un trato especial, un acompañamiento, unos controles prenatales, el ir al hospital, a saber cómo está su bebé, a saber cómo está ella, para que todo esté apto para ese pues esperado día del llegar o el recibir a su bebito. Entonces, pues es una situación que maneja de pronto una responsabilidad grandísima y más en este tiempo, ¿sí? Entonces, donde las restricciones existen, las medidas de seguridad que se tienen en un hospital son aún más complejas, ¿sí? Donde hay un riesgo inminente. Entonces, sumémosle un embarazo. No es el momento, si lo podemos postergar, pues bienvenido, y evitar las complicaciones y el sufrir de algún malestar o alguna de estas o de esta enfermedad tan aterrante que estamos teniendo actualmente. Entonces, no es el momento para los embarazos. Bien, entonces yo les voy a brindar las herramientas para poderlos evitar. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, la invitación es a ser responsables, ¿sí? A que si no se está utilizando un método anticonceptivo, pues que comencemos a hacer uso de estos, sobre todo si estaba planificando y suspendió el método porque pues no le da importancia en este momento, pues no suspenda los métodos anticonceptivos. Si usted los suspende, eminentemente hay un riesgo de quedar en embarazo, ¿sí? Ahí usted hizo un pare y de ahí en adelante su cuerpo está apto para recibir un embarazo en cualquier momento, ¿sí? Y por otro lado también, pues va a dejar de recibir los beneficios que se tienen de pronto con el tema de regular el ciclo menstrual. Entonces vuelven esos ciclos menstruales supremamente fuertes, dolorosos, abundantes, que generan mucho cólico, irritabilidad en nosotras las mujeres. De pronto si está tratando temas de acné, pues vuelve ese acné, ¿sí? Entonces se devuelve uno a todo este proceso. Entonces lo ideal es que no suspendan los métodos anticonceptivos, y si no está planificando, pues que arranque con la planificación familiar. Esa es la invitación, a ser responsables, a vivir esto de forma adecuada, pues para evitar complicaciones y para evitar que seamos más en este mundo. ¿Listo? Entonces vamos a ver ya, siguiente, porfa, ¿qué tenemos en el tema de la planificación familiar? ¿Con qué vamos a planificar? Listo, siguiente. Bueno, en esta parte vale la pena hablar de las primeras opciones que se utilizaban antiguamente, que utilizaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, que cuál era el resultado, como 10, 12 hijos, ¿cierto? Entonces es a raíz de eso que tenemos tantos tíos, o sea que la efectividad
Por ende, es muy bajita, ¿sí? Que quiero que conozcan que existen varias opciones, ¿sí? Entonces tenemos que el coito interrumpido, que el ritmo, que la temperatura corporal, que el moco cervical. Estas que les estoy nombrando le apuntan netamente a conocer con mucha exactitud el cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces, para que ellos funcionen adecuadamente, nosotras como mujeres nos debemos conocer perfectamente y es muy difícil, ¿cierto? En la actualidad, donde todo va a millón, donde existen hormonas por cualquier tipo de presentación, sí, podemos verlas en los alimentos, de pronto hemos sido usuarias de la pastilla del día después, sí, entonces toda esta irregularidad o todos estos cambios que nos traen las hormonas hacen que nos conozcamos con dificultad y que sepamos en exactitud cómo está nuestro cuerpo para saber qué días tenemos relaciones sexuales o qué días no. Entonces, no son recomendables. Si de pronto hay alguna mujer que los utiliza, de verdad, me quito el sombrero. Es una dura, ¿sí? Primero porque se arriesgó a probar alguno de estos y segundo porque le está funcionando adecuadamente. Entonces, habrán unas tantas que lo manejan y habrán otras que de verdad les digo, pues no se arriesgue. Si entre sus planes no está tener hijos, pues no haga uso de estos métodos anticonceptivos. Y esos que después de las relaciones sexuales que salte, que vaya y al cachichi, que se ponga de pie, que se pare boca abajo, que sube y baje las escaleras. Bueno, existen muchos y son hasta jocosos, pero bueno, tienen una muy bajita efectividad y son a estos los que nosotros queremos erradicar y suprimir de la mente de las personas. Entonces, quiero que las conozcan, pero que no los utilicen. ¿Listo? Siguiente. Ya sí que podemos tener y que nos brindan una mayor confiabilidad, entonces están los métodos de barrera, los preservativos. Entonces tenemos preservativo masculino, que es el que comúnmente conocemos, y está el preservativo femenino. Esa es la opción que tenemos nosotras, las mujeres, de empoderarnos, de cuidarnos, de protegernos, ¿cierto? Entonces les voy a presentar de pronto para los que no conocen, este es el preservativo femenino, esta es la opción de nosotras cuidarnos y no por llevar esto en nuestra cartera nos hace pues ser tildadas con diferentes nombres, no, sino simplemente porque uno se quiere y se protege, pues se debe cuidar, ¿cierto? Entonces esta opción es muy buena, les voy a hablar rápidamente de cómo se utiliza. Él tiene dos extremos, perdón, este que tiene un arito en su interior y este otro que es el segundo extremo. Entonces este arito es muy fácil, es flexible, completamente flexible y en el momento de la colocación, ¿qué hacemos? Lo afrontamos en forma de 8 y lo llevamos a cavidad vaginal. ¿Listo? Esto va a quedar allá adentro y esto va a cubrir labios mayores y menores de nosotras las mujeres. Es una excelente opción. Como todo preservativo hay que saberlo colocar y sobre retirar, ¿cierto? Porque esto, pues después de una relación sexual queda lleno de fluido corporal que se llama semen, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado siempre con la mujer acostadita. Se genera 1, 2 y 3 vueltas y se jala. Y lo, lo sujetamos y verificamos que no esté roto, ¿sí? Se envuelve en papel higiénico y se desecha en la caneca de la basura. Esta es la opción que tenemos. Si de pronto hay mujeres que son alérgicas al látex, a este material, también hay opción, o sea, no hay la forma de decir no porque yo, no, nada. La idea es que nos cuidemos para el tema también de prevenir infecciones de transmisión sexual. También tenemos preservativos de poliuretano para aquella mujer que es alérgica al látex. Entonces es otra opción que se tiene en el mercado, ¿sí? Este es un preservativo digital para las prácticas sexuales donde se realiza sexo oral, entonces es una forma también de protegerse. Existen muchas opciones en el tema de preservativos, entonces hay mil personas, ¿cierto? Mil formas de pensar y para todas ellas tenemos la solución. Entonces, para que lo tengan presente, estas nos ayudan, el preservativo ya sea femenino o masculino o para el tema de prácticas sexuales con el mismo sexo, pues la idea es prevenir infecciones de transmisión sexual, que existen tantas, ¿no? Entonces,
a prevenirlas. Y adicional, siguiente, por favor. Y adicional, ya los métodos anticonceptivos que le apuntan a la prevención de embarazos, ¿sí? En esta parte tenemos los hormonales mensuales, que son las pastillas o las inyecciones. Estas dos opciones son excelentes, son efectivas, dependiendo pues al uso que le dé la mujer. El uso que le brinde la mujer pues nos genera una muy buena efectividad y eso vamos a hablar más adelante, pero son muy chéveres porque además de que se planifica, se pueden tener beneficios adicionales. Entonces aporta mucho a la feminidad de nosotras las mujeres, para aquellas mujeres que sufrimos de acné, de caída de cabello. Hay unas que les da pánico planificar porque no quieren subirse de peso y es completamente entendible, ¿cierto? A quien no le gusta verse bonito y sentirse bien. Entonces, con estas dos opciones les ofrezco la planificación por un lado y los beneficios de feminidad por otro lado. ¿Listo? Encabezamos esta presentación con las pastillas. Son la opción ideal para aquella mujer que tiene la disciplina de la toma de pastillas diariamente, ¿sí? O sea, ahí depende todo en este método anticonceptivo. Si usted se proyecta a tomarse una pastilla diaria, pues le va a funcionar muy bien y le da una muy buena efectividad. Pero si usted no se ve proyectada a tomarse una pastilla diaria, pues no se la recomiendo porque ahí se van a generar olvidos. Y en olvidarse 1, 2 o 3 días, pues obviamente genera un riesgo grandísimo y le da cabida a un posible embarazo. ¿Listo? En el tema de las pastillas tenemos dos presentaciones, ¿sí? Entonces está caja por 21 tabletas o caja por 28 tabletas. ¿Cómo es la dinámica de uso con estas dos presentaciones? Entonces, con caja por 21, la mujer inicia la toma el primer día de menstruación, ¿sí? Una diaria, de ahí en adelante. Horas exactas no les digo que tiene que ser, ¿sí? Porque no somos robots y tenemos pues muchas cosas en que pensar como para ser todos los días disciplinada. Si usted puede valerse de la alarma, de recordatorios y ese tipo de cosas, pues bienvenido, pero no tiene que ser a horas exactas, ¿sí? Sí tiene que ser toma diaria, más no horas exactas. Una diaria por 21 días. Terminada la caja de 21, descansa 7 días donde no toma ningún tipo de pastillitas, ¿sí? Y donde muy probablemente va a experimentar su ciclo menstrual, ¿sí? Al día 8º, tenga o no periodo menstrual, arranca una nueva cajita por 21 y así sucesivamente todos los meses. Ojo aquí, siempre complementado con el preservativo, ¿listo? Para darle una mayor efectividad. Y están las cajas por 28 tabletas, donde es toma continua por 28 días, donde no van a existir periodos de descanso para aquella mujer que dice, uy, no, yo descansar 7 días, yo me pierdo en volato y pues depende el riesgo y no quiero estar sujeta a esto, entonces está la opción de 28 tabletas, donde las últimas 7, que en las anteriores yo descansaba, están presentes para generar la dinámica o la responsabilidad de la toma. ¿Listo? Entonces así es que funcionan estas pastillitas anticonceptivas que de verdad son una bendición pues porque además de que nos protegen de embarazos nos dan los beneficios que les comentaba. Hay pastillas de 4ª generación donde está la drospirenona y el Dianogés que son excelentes con el tema del acné, el cabello, si de pronto hay problemas de subirse de peso, no retiene líquidos, regular los ciclos menstruales, entonces son una muy buena opción. Y para aquella mujer que las pastillas de verdad no son lo suyo y prefiere otra forma, están las inyecciones. Las inyecciones son un muy buen método de planificación familiar donde nos brinda efectividad a bajo costo, ¿cierto? También nos brinda regularizar el ciclo menstrual.
Bien, entonces, y practicidad, ¿cierto? Una vez al mes con la que usted se coloque la inyección y le brinde protección anticonceptiva, pues buenísimo. Entonces, esas dos opciones se las dejo para que lo tengan presente. En estas dos, tanto en pastillas como en inyecciones, también viene cubrimiento o protección anticonceptiva por 3 meses para aquellas mujeres que se encuentran en lactancia materna. Entonces, es única y exclusivamente para esos casos o otras situaciones donde amerita la utilización de esto, ¿sí? Muchas personas de pronto me están utilizando las de 3 meses, ya sean pastillas o inyecciones, por practicidad, por postergar la toma o por postergar la inyección, y les quiero contar, no, estas únicamente son diseñadas para esos procesos donde es 1 o 2 años máximo la utilización de esto y ya se retorna a otro método anticonceptivo. Entonces, para que lo tengan presente. También en estas dos opciones tenemos protección anticonceptiva trimestral. ¿Listo? Siguiente, Daniel, por favor. Estos que estamos, atrás. Estos métodos que estamos viendo en pantalla nos brindan una protección anticonceptiva mensual. Tal vez no son muy conocidos porque tienen costos adicionales en el mercado y son el anillo hormonal y el parche transdérmico. Más o menos oscilan en unos precios desde 90 a 120 mil pesos. Entonces son costosos porque 120 mil pesos mensuales todos los meses con eso, pues no son muy conocidos por eso, pero existen mujeres que les gusta y que tienen sobre todo la capacidad económica. Entonces está el anillo hormonal, que es este arito, básicamente, que para que nos contextualicemos todos de cuál es este anillo vaginal, es este. Es completamente flexible, tiene hormonas igual que las pastillas y las inyecciones, y cómo se utiliza en el momento de la colocación. La mujer lo afronta, lo lleva a cavidad vaginal y allá en vagina va a quedar 21 días. 21 días él liberando hormonas y haciendo lo que hacen los métodos anticonceptivos que hablamos anteriormente, espesando el moco cervical y evitando la ovulación para impedir el embarazo. 21 días ahí quietecito. Cumplido el día o llegado el día 21, la mujer, ¿qué hace? Ella misma lo retira, descansa 7 y al octavo inicia con un nuevo anillo vaginal. Esa es otra opción que tenemos. Una buena efectividad, pero lo que les digo, el costo sí es un poquito elevado, ¿bien? Y por el otro lado están los parches transdérmicos, que son como un sticker que la mujer se puede colocar en cualquier parte del cuerpo menos en el pecho, ¿sí? Y su protección dura 1 mes por 21 días, también al igual que el anillo, 21 días, y al día 21 la mujer se lo retira, descansa 7 y arranca con una nueva cajita de parches. Por si de pronto estarán diciendo, bueno, eso no se cae, no se deshace, no se vuelve feo. Sí, claro, porque pues obviamente nos bañamos, sudamos, nos aplicamos cremas y demás. Entonces, para eso hay solución. Se cambia cada 3 semanas, cada semana. ¿Sí? Entonces se encaja, vienen 3 parchecitos para ser cambiados semanalmente. Entonces, otra opción que tenemos, eso sí, a alto precio. Listo, siguiente. Y bueno, esta de las cuales yo les voy a hablar, que es el implante o los implantes subdérmicos, es la opción de planificación a largo plazo, con una muy buena efectividad. ¿Sí? Tenemos una barra, protección anticonceptiva por 3 años, 2 barras, protección anticonceptiva ya sea por 4 o por 5 años. Lo ideal es que uno se vaya por la de 4 porque nos garantiza una mayor efectividad, ¿cierto? Se ha visto que en el 5.º año la probabilidad de un embarazo es más alta porque la liberación de la hormona es mucho más bajita. Entonces, ahí tenemos esa opción que va en el brazo, ¿sí? En el brazo que la mujer menos manipule. Lo importante con esto, a este yo le llamo que es el de amores y desamores. Muchas lo aman, muchas lo detestan, pero bueno,
todas las mujeres no somos iguales, ¿cierto? Y todos los organismos no reaccionan de la misma forma. Lo ideal, como en todo método anticonceptivo, es asesorarse muy bien, tener la información adecuada y saber a qué nos podemos someter, ¿cierto? ¿Qué efectos secundarios podemos tener en el dado momento que iniciemos con el método y qué tratamiento podemos llevar que nos ayude con esa sintomatología? Entonces, es una muy buena opción, pero como les digo, tener en cuenta toda la asesoría y todas las recomendaciones que se puedan dar en torno a este método anticonceptivo. ¿Qué les cuento con este? En un alto índice hay pacientes que refieren que aumentan los dolores de cabeza, hay unas obviamente que refieren que sus periodos menstruales se volvieron súper irregulares y sí, es verdad, la irregularidad que esto genera es alta, pero es por la hormona, ¿cierto? Entonces no se angustien, es algo normal que tiene manejo y tiene tratamiento para ayudar a ese tema de esa sintomatología. Y por otro lado están las subidas de peso, ¿sí? Pero pues esto no es algo que se genere pues de repente y así mágicamente, no, sino juega un papel indispensable pues la ingesta de alimentos. Genera ansiedad, ¿sí? En muchos casos a comer. Y si la paciente pues come cosas que obviamente suban de peso, pues ahí va a estar el resultado. Entonces, a tener en cuenta estas recomendaciones nutricionales con el uso del implante subdérmico. Bien, listo, siguiente. Y esta es otra opción también que se tiene en planificación a largo plazo, que son los dispositivos intrauterinos. Tenemos dos opciones en el mercado y es la T de cobre, la famosa T de cobre, y esta es la única opción anticonceptiva que no tiene hormonas, ¿no? Esta no la pueden colocar gratuitamente en nuestra EPS y optan tanto las mujeres que hayan tenido hijos como las que no. Todas estamos bienvenidas para este dispositivo. Lo importante es que en el momento de la colocación pues se tengan las medidas aptas para que todo quede adecuadamente, ¿sí? Pero no existe pues una limitante de usted sí, usted no, no. Simplemente en el momento de la colocación se determina si quedó óptimamente o si lastimosamente no se puede colocar porque queda muy adentro o porque queda muy fuera. Entonces, este es el único que no tiene hormonas. ¿Cómo funciona? Por medio de estos hilitos de cobre que tiene en la parte inferior, lo que hace es deteriorar el espermatozoide, evitar que ascienda y que se encuentre con el óvulo para generar una implantación. Así es que funciona este método anticonceptivo. ¿Qué sí tiene este método? De pronto sus efectos secundarios puede generar cólicos y aumento del sangrado menstrual. ¿Por qué? Por el lugar donde está alojado, ¿sí? Eso es lo único que puede generar, pero lo más común son los primeros meses, de resto él se adapta, ¿sí? Tener en cuenta que todos los métodos anticonceptivos, mientras usted arranca, mientras usted toma la decisión de iniciar a planificar, es un periodo de 3 meses, mientras sabemos cómo nos va a ir, ¿cierto? Porque no existe ni una prueba, ni un laboratorio, ni un examen que te diga apta para pastillas, apta para inyecciones o apta para dispositivos, no, sino hay que probar y elegir, ¿cierto? Y mirar los 3 primeros meses a ver cómo nos va. Y la segunda opción es el DIU hormonal, ¿sí? Este, obviamente, como su nombre lo dice, contiene hormonas. Esta opción sí no es gratuita, esta sí tiene costos y más o menos está a 900, 1.200.000. Tenemos dos opciones, una por 3 años, planificación por 3 años o planificación por 5 años. ¿Por qué es tan costosa y por qué no se consigue pues gratuitamente en nuestra EPS? Porque tiene un plus y es que sus hormonas solo van a actuar a nivel del sistema reproductor femenino, mínimos efectos secundarios en la mujer. Entonces, por eso es que tiene ese costo adicional, pero pues son dos opciones excelentes con el tema de planificación familiar por largo plazo.
Y bueno, y si la decisión es no tener hijos, ¿sí? Porque también existen ese tipo de personas, entonces está la esterilización femenina o la esterilización masculina. Ambas están a disposición de la comunidad, ¿sí? Se debe garantizar, recuerden que todos tenemos derechos y deberes en salud sexual y uno de estos derechos es decidir si quiero o no tener hijos, ¿cierto? Lo que pasa es que nuestro sistema de salud hace este proceso un poquito más largo, pues por la decisión tan grande que se está tomando en el momento. Entonces, lo ideal es tener un acompañamiento para verificar si la persona está de verdad decidida para realizarse este tipo de procedimiento, que es para toda su vida y es una decisión definitiva. ¿Listo? Entonces, una muy buena opción para que la tengan presente ahí. Listo, siguiente. Bueno, con esta de la decisión de definitiva ya termino la planificación familiar que se tiene, ¿sí? Todas esas opciones están y están de verdad a disposición de todos ustedes y la idea es que asuman una y de verdad se asesoren y tengan la información correcta en esta parte. Y pues ya vieron, hay para todo tipo de personas, ¿cierto? Y todo tipo de pensamientos y de mentalidad. Y ya con esta doy paso a esta herramienta que se logró para ser utilizada en casos de emergencia y es la pastillita del día después o pastilla de emergencia, como su nombre lo dice. Hay dos presentaciones, entonces está una que nos brinda protección anticonceptiva por hasta 3 días después de relación sexual de riesgo, ¿sí? Y está la segunda que nos brinda protección anticonceptiva hasta 5 días después de la relación sexual de riesgo. Entonces son dos opciones que tenemos en el mercado, pero ojo y a tener presente, simplemente son en casos de emergencia, como su nombre lo dice, no es para la planificación familiar normal, hay que tener mucho cuidado con esta parte y de verdad utilizarla cuando se requiere. ¿Listo? Eso es lo que tengo en el tema de responsabilidad sexual. Mm, espero que haya sido claro, que les haya gustado y de verdad no importa pues cuál sea los ideales que tengamos, ¿sí? Lo importante es que se asuma esta parte con la importancia que esto requiere y sobre todo con responsabilidad. Vimos que existen muchas herramientas y de todas ellas podemos hacer uso y podemos obtenerlas fácilmente, ya sea en nuestra EPS, en nuestra empresa. Existen muchas redes que nos brindan la mano en esto de la planificación familiar. Así que muchas gracias por haber estado en esta charla. Nos vemos en otra oportunidad y mil gracias. Bueno, muchas gracias a Nelcy por ese tema tan importante, sobre todo en el contexto del país, de un país como el nuestro, donde hay tantos embarazos no deseados. Y bueno, gracias Nelcy por ese aporte. Nos vemos en otra ocasión y mil gracias por todo. ¿Listo? Gracias a ustedes. Gracias Nelcy, que estés bien.